Clementine al fin podía respirar un momento. Los aventureros y los soldados empezaron a retroceder, exhaustos por combatir a los dragones, y a la Dama Negra con espadas oxidadas. La mayoría de ellos estaban heridos, y quienes no sangraban era porque ya estaban muertos, y habían sido convertidos en aberraciones no muertas. Al ver a sus enemigos retirarse, Clementine se dio el lujo de respirar agitadamente para obtener más oxígeno, todo el que su fatigado cuerpo necesitaba. Aunque no le gustara, debía reconocérselo a esos soldados y aventureros. Todos ellos eran fuertes, todos estaban por encima de la media, y quizás individualmente no fueran más que basura para Clementine, pero juntos, lograron dejarla exhausta, y uno de ellos consiguió herirla. Aunque fuera solamente de manera superficial. Ahora era cuando Clementine realmente entendía la importancia de usar la corona de la princesa Miko para esta misión, pues con ella los aventureros no hubiesen sido un obstáculo. Khajiit incluso pudo acelerar el ritual al tener un ejército de no muertos a su cargo, pero lamentablemente, el único ser capaz de usar la corona estaba siendo protegido por un ser temible. Mientras se recuperaba, Clementine vio las espadas rotas y oxidadas en sus manos. Eran casi tan largas como sus estiletes, aunque claro, estas no tenían magias imbuidas, aunque pese a su apariencia, tenían un filo de temer. También le sorprendió que el vestido negro de terciopelo le hubiese permitido moverse con tanta libertad, pues en general esta clase de prendas solo estorbaban en batalla. El equipo que tenía era promedio, no eran bueno como el que recibía para sus misiones cuando aún era miembro de la teocracia. Pero era mejor que el que tenía desde que desertó. Las espadas que Clementine llevaba eran hojas negras, rotas, un arma de no muertos de clase alta, pero correspondiente a personajes de nivel 10, estas fueron entregas a la guerrera por Momonga para esta misión. El vestido era ropajes de la bruja, un objeto dropeado por un jefe inicial, con estadísticas mediocres pero un peso de 0. Lo que daba gran agilidad y era un equipo idóneo para magos. Este fue entregado por Ulbert. Por último, Clementine tocó la máscara sobre su rostro. Era un objeto que simplemente ocultaba la identidad, y no permitía que personas indeseadas escucharan tu voz. Fue el objeto que Touch me dio, pues no creyó que fuera buena idea darle más armas a una asesina. Esto era todo lo que Clementine había logrado obtener de sus nuevos amos. No era ni de cerca tan buen equipo con el que esa niña Henry tenía, pero algo le decía a Clementine, que si lograba hazañas excepcionales, podría estar esperándole un mejor equipo que el de esa chica. Quizás lo suficientemente bueno para Clementine gimió al hacer un esquive brusco, un movimiento rápido a salvo de terminar gravemente herida por una flecha. Los hechizos que Clementine podía usar por sí misma eran limitados, gracias a que durante su vida se entrenó más para pelear como guerrera que como sacerdotisa. También tenía poco mana, por lo que hechizos de detección estaban fuera de su alcance. No había sido magia lo que la salvó, sino sus afilados instintos, que le permitieron sentir la flecha negra acercándose a ella. Clementine levantó su guardia tras esquivar el primer ataque, y recibió una segunda, tercera y cuarta flecha. No podía ver dónde estaba el tirador. Las 4 flechas habían venido de ángulos distintos, pero por la fuerza con la que llegaron, era difícil creer que fueran varios tiradores. Clementine se imaginó a un único enemigo corriendo por los tejados cercanos a la plaza, disparando con precisión a una pequeña humana que se encontraba entre 2 dragones esqueleto. No sabía quién era esa persona, pero era definitivamente un maestro. Khajiit. Le gritó Clementine al nigromante. Tus aprendices están muertos. Khajiit. En un momento se sintió sorprendido y dudó de las palabras de Clementine. ¿Cómo podía saber ella algo así? Pero tras pensarlo unos segundos, y ver que un arquero desconocido hacía que la guerrera se viera preocupada, Khajiit confió en que ninguno de sus aprendices podría sobrevivir a un ataque así. Y sabía que ninguno estaba preparado para combatir oponentes de largo alcance. Debía ser verdad. Khajiit no quería hacerlo, detestaba la idea de gastar fuerzas. Después de todo, nada le aseguraba que recuperaría su mana una vez terminara su ritual. Y si se convertía en uno muerto, sin suficiente mana para escapar, todo habría sido en vano. Pero al ver a Clementine tan ocupada con las flechas, le dijo que el arquero no era alguien con quien pudieran jugar. Invocar no muertos de tercer nivel. Guardianes de la torre.
Kahit usó su propio mana para invocar 4 guerreros esqueletos con enormes escudos metálicos. Los escudos eran gruesos, lo suficiente para que una de las flechas encantadas del arquero misterioso rebotaran en el metal negro. 3 de esos esqueletos cubrieron a Kahit, quien sería obviamente el objetivo principal de ese arquero, mientras que el cuarto cubría a Clementine, para que ésta descansara y encontrara la posición del arquero. El plan de Kahit funcionó. Las flechas dejaron de ser disparadas. Seguramente el arquero identificó que no podría penetrar esos gruesos escudos y simplemente se rindió. Y aunque eso en sí mismo era un problema, pues ya no podrían identificar su paradero, al menos le daba tiempo a Kahit para reunir más energía en su orbe. Pronto nacería el más poderoso no muerto en el continente, aquel que se alzaría al nivel de los dioses de la avaricia. Sin embargo, por más que lo ambiciara Kahit, aquella era una existencia maldita y odiada por los dioses. El mundo siempre se opone a esa clase de nacimientos. Kahit no fue el primero en intentarlo, y no sería el último. Lamentablemente para esta clase de brujos, la dama del destino siempre jugaba en su contra, y el éxito nunca estaba asegurado. Hoy los dioses reunieron a los actores apropiados. Clementine y Kahit, ambos pudieron ver a 3 mujeres corriendo hacia ellos. 2 de ellas tenían armaduras teñidas de negro, la tercera llevaba una armadura plateada que resaltaba por su brillo y su color, inapropiados para una noche tan oscura. Kahit, sin dudarlo, y en vista de que los aventureros y soldados ya se habían retirado, envió a sus 2 dragones por las mujeres en armadura negra, mientras que Clementine esperó a la mujer de armadura blanca. Normalmente esa asesina se hubiera lanzado como una flecha hacia el enemigo, pero la amenaza de ese temible arquero no le permitió alejarse demasiado del no muerto del escudo. Se escucharon sonidos aterradores. El dragón esqueleto, el primero en ser invocado, el que se encontraba menos herido y más entero, chilló de dolor al recibir un golpe de la espada de aquella mujer de cabello dorado. El segundo dragón, el más herido, se desmoronó en pedazos tras recibir un único espadazo de una joven de piel morena. Pero lo más sorprendente sin duda fue la mujer de armadura blanca. Clementine no pudo contragolpear cuando aquella persona arremetió con su espada. El cansancio le estaba pasando factura a la asesina, quien no podía moverse a la misma velocidad que siempre, y la mujer que ahora la atacaba tenía una fuerza inhumana. Cuando la tuvo enfrente, a Clementine ya no le pareció raro haber sentido sus cansados brazos entumecerse por el impacto. Remedios. Se dijo a sí misma, pero por el hechizo de la máscara, Kahit pudo oírla. El nigromante volteó y dio fe de ese reconocimiento. Al momento comprendió por qué sus dragones habían chillado de tan mala manera. Las mujeres de armadura negra, si eran compañeras de Remedios, seguramente también eran paladinas, enemigos naturales de los no muertos. ¿Qué hacían aquí soldados del Reino Santo? ¿Eran refuerzos? Y si era así, ¿cómo habían llegado tan rápido? Cuidado. Gritó Clementine al nigromante. Mientras Kahit se perdía en sus pensamientos, una niña de estatura baja, que estaba entre sus 16 o 17 años, salió disparada hacia Kahit. El nigromante no deseaba gastar mana, y afortunadamente no le fue necesario, pues uno de sus no muertos con escudo salió a la batalla, y frenó a la joven guerra de cabello rubio y ojos raros, que miraban con aparente odio a Kahit. Afortunadamente, no parecía tan fuerte como las otras 2, pues su espada rebotó contra el enorme escudo metálico. Para desgracia de Kahit, esto era una distracción. Una flecha salió dispara desde un edificio lejano, y chocó contra el escudo del esqueleto que en ella había atacado. Y como si fuera magia lo que la guiara, la punta de la flecha se clavó profundamente en el estómago de Kahit. Dolor, dolor, dolor era todo en lo que podía pensar Kahit. Le punzaba la zona donde se había enterrado la flecha. Sus piernas comenzaron a perder fuerzas. Le ardían las entrañas, lo que señalaba que habían usado magias para potenciar el proyectil. El tiro había sido tan preciso, que el nigromante ni siquiera pudo descifrar cómo había llegado hasta él. Tan rápido había sido todo, que no pudo ver a la flecha rebotar, o clavarse. Recién cuando el dolor comenzó a acosarlo, fue que logró verla clavada en su estómago. ¿Hace cuánto tiempo que no era herido? Era un nigromante, un hechicero de retaguardia con defensas mediocres. Si no fuera naturalmente tan fuerte quizás hubiera muerto, pero aun si no lo hizo al instante, Kahit temió cuando comenzó a vomitar sangre. Le habían perforado el estómago. Parecía ser que no había dado en órganos vitales,
pero la magia usada causó que las heridas sangraran más de lo que debieron hacerlo normalmente, lo suficiente para que se juntara y comenzara a subir por su esófago para que Cahilt la expulsara. No importaba dónde le hubiese dado la flecha. Cahilt iba a morir de todas maneras. El nigromante observó su orbe oscuro. No le servía de nada en este momento. La nigromancia era una magia poderosa pero que conllevaba muchos sacrificios para poder ser usada, y uno de ellos era renunciar por completo a las magias curativas y sagradas. Aún con este orbe en sus manos, si no era un no muerto. Cahilt no tenía manera de sanar su propio cuerpo. Invoca algo fuerte. Lo que sea. Gritó Clementine. La guerrera ya estaba demasiado cansada, y ahora hacía frente a una de las personas más fuertes en el continente. No importa si tienes que empezar de nuevo. Pero tienes que sobrevivir a toda costa. Cahilt. Solo quítame de encima a esta estúpida y te sanaré. Le gritó Clementine a su asociado. ¿Sanar? Balbuceó débilmente Cahilt mientras la visión se le nublaba. No podía creerle. Esa mujer odiaba ocupar esos hechizos sagrados, repudiaba arrodillarse, juntar las manos y orarle a un dios que despreciaba desde el fondo de su corazón. Pero antes de que las luces se apagaran para el nigromante, este vio a uno de sus dragones, el más herido, caerse a pedazos. En ese dragón desmoronándose, Cahilt vio caer sus sueños, sus esperanzas, vio en esa criatura sus ambiciones terminadas. Pronto un frío envolvió al nigromante, algo agradable. Al cerrar sus ojos, el nigromante vio una silueta caminando a lo lejos, alejándose mientras caminaba por largo sendero. No. Cahilt se gritó a sí mismo, y abrió sus ojos. No había vivido tanto tiempo. No había luchado durante tantos años solo para terminar desangrado por culpa de una flecha afortunada. Ray Negative Energy. Cahilt levantó su orbe oscuro con las pocas fuerzas que aún le quedaban. Del orbe negro salió un rayo azabache que se confundía con la noche. El rayo golpeó al dragón, que se cubrió con aura negra. Los huesos en el suelo se acoplaron de nuevo, el brillo en los ojos de la criatura volvió, y una vez completo, miró con esos ojos de no muerto a la joven paladina que lo atacó. León estaba aturdida por dar un golpe tan poderoso contra el dragón, y no esperaba que éste se recuperara de la nada. La joven paladina no pudo reaccionar, y no pudo evitar la cola del dragón esqueleto, que la golpeó y la mandó a volar. El cuerpo de la chica salió disparado varios metros, y rebotó de una horrible manera hasta que fue frenada por un edificio. Leona. Gritó Rena, no por preocupación, sino para dar una señal a la sanadora que estaba oculta. Rena siguió combatiendo contra el dragón esqueleto que tenía asignado, mientras que preocupada veía el otro acercándose hacia ella. Estas criaturas eran poderosas, y ya era un milagro que Rena pudiera ella sola contra una de estas. Pavel cambió su objetivo, dejó de buscar una apertura para matar a Cahilt y ya sin ocultar su posición, comenzó a asediar a uno de los dragones esqueletos con flechas imbuidas en magia sagrada. Estaba gastando demasiados proyectiles, y no tenía un número de flechas ilimitadas. Ella recordó lo que su padre le había dicho, y comenzó a buscar cadáveres de arqueros que aún tuvieran flechas. Vio a varios, lamentablemente todos eran no muertos de bajo nivel, por lo que la chica tuvo que hacer un acto de valor, y luchar contra ellos mientras les arrebataba sus carcaj, lo cual era difícil porque en ella no podía usar magias sagradas. La joven procuró robar un buen número de flechas antes de ir con su padre, quien ya estaba gastando flechas a un ritmo alarmante, aunque gracias a ello, Rena pudo sostenerse contra el primer y segundo dragón lo suficiente para que el último actor cuerpo a cuerpo del Reino Santo se hiciera presente. Jarias, el sobrino de Lucia, el guerrero con dos enormes escudos como armas, se colocó frente a Rena y bloqueó las brutales arremetidas de uno de los dragones mientras que la paladina hacía frente al otro. Parecía una hazaña imposible, y sin embargo, todo estaba pasando frente a los ojos de Neya. Un guerrero de dos escudos mantenía a raya a un dragón esqueleto, mientras una paladín veterana hacía frente, y atacaba a otra criatura de la misma naturaleza. Una genio espadachín hacía frente a una dama negra que asesinó a un gran número de soldados y aventureros de gran poder, mientras que todos ellos eran cubiertos por un arquero que no fallaba un solo tiro. Todos en este equipo, exceptuando a las dos más jóvenes, estaban al nivel de un aventurero adamantina. La Reina Santa no se había equivocado al reunir a este grupo, y si los planes hubiesen ido sobre ruedas, incluso Kellart se encontraría aquí con ellos,
y hubiesen sentenciado esta pelea desde los primeros momentos de iniciarla. Pero para desgracia de todos, dado que Leona estaba herida y Neya no podía hacer mucho por sí misma, el actor más importante quedó completamente libre. Neya fue la única en notar que Cahilt seguía vivo y estaba recitando un extraño hechizo. Padre, va a invocar algo. Gritó Neya hacia la dirección donde se suponía estaba Pavel. El arquero vio al nigromante arrodillado mientras era cubierto por los 3 esqueletos con escudo. Ahí en el suelo, parecía estarle susurrando algo a su orbe negro mientras la sangre no paraba de salir de su estómago y su boca. Pavel vio a Remedios con las manos llenas frente a la dama negra. Rena y Arias ya estaban al límite contra esos 2 dragones y Lucia, que estaba sanando a Leona, no lo escucharía por más que gritara. Pavel no tenía un tiro limpio, pero su hija estaba demasiado cerca de ese nigromante, y no podía permitir que ese hombre invocara otra criatura como esos dragones. Mierda. Las flechas hacia los dragones se detuvieron, y el arquero puso paz en su mente. Cargó una flecha de oro en su hermoso arco, y apuntó a uno de los esqueletos. Flecha penetrante, gran flecha penetrante, aumento de fuerza menor, aumento de fuerza mayor, divina Diana, fuerza sagrada, menor. El arco y la flecha brillaron con muchos colores que Pavel había cargado. Brilló con varios colores, hasta que finalmente, tiro certero tras agotar la mitad de su mana. Tras pasar más de 5 segundos recitando los hechizos necesarios, Pavel soltó la flecha y esta salió disparada de su arco. La flecha trazó una línea luminosa, y golpeó contra el enorme escudo negro de uno de los esqueletos. La flecha atravesó el grueso metal, rompió los huesos del esqueleto que los sostenía, y siguió su camino hasta su verdadero objetivo. Pavel agradeció a su hija por la oportunidad de ese primer tiro, pues esta táctica no serviría contra un objetivo móvil. La flecha perdió velocidad tras romper el escudo, pero la fuerza se mantuvo igual, y pronto alcanzó al nigromante. La flecha golpeó el brazo derecho de Cahilt. Le rompió y atravesó su húmero, se abrió, atravesó de la carne y el músculo, le golpeó las costillas, y gracias al ángulo del disparo, la flecha le perforó y se alojó en el hígado del nigromante, quien cayó al instante. Cahilt. Clementine, desde su posición vio la flecha atravesar a su compañero. La guerrera no tenía problema al enfrentar a Remedios, pero con su cansado cuerpo no podía contraatacarla. Se partió la cabeza pensando en una manera de salvar a su compañero. Ese sujeto era la llave a los tesoros inimaginables, no podía dejarlo morir, pero ella no tenía la fuerza actualmente para hacer algo, y si gastaba demasiado mana librándose de Remedios, ya no tendría suficiente para curar a Cahilt. También consideró que las personas que la miraban a lo lejos no actuarían en favor del nigromante. Clementine maldijo la suerte que tuvieron esta noche. No se explicaba cómo una de las mayores guerreras del continente habían llegado cuando ella ya estaba cansada. No entendía por qué un grupo tan fuerte se había reunido en esta ciudad y en este momento, la misma noche que también estuvieron 2 caballeros del imperio. Para hacerlo peor, ese maldito arquero. Clementine, al recordar al arquero, se dio cuenta de que el esqueleto con el escudo aún continuaba protegiéndola. ¿Por qué? Si el invocador moría, las invocaciones debían desaparecer o salirse de control. ¿Por qué seguía cumpliendo las órdenes de Cahilt? La respuesta hizo feliz a Clementine. Sobre un charco con de su propia sangre, ya casi sin poder respirar, al borde de la muerte contra la que tanto peleó y tanto adoraba, Cahilt pronunció las últimas palabras de su hechizo de invocación. Invocar. No muertos de nivel medio. Una sustancia negra y viscosa salió del orbe de Cahilt. La mitad del poder reunido esta noche lo abandonó. Una cantidad de energía que le hubiese tomado una década reunir por cuenta propia fue gastada en una sola invocación. Esa cosa negra se pegó al cadáver del aventurero que logró herir a Clementine. Death Knight. Pronunció el nigromante al borde de la muerte. Una sustancia negra, viscosa y pestilente cubrió enteramente el cuerpo decapitado de uno de los aventureros derrotados. La sustancia nacida del maleficio consumió la carne y profanó el alma de aquel hombre como pago para poder dar paso a una de las criaturas no muertas más poderosas de las que se tuviese conciencia. El cadáver se deformó. La cabeza cortada que se encontraba a unos metros se fundió de nuevo con su cuerpo. El cadáver del hombre se puso de pie, y pronto fue cubierto por tinieblas. Su piel comenzó a pudrirse, sus cuencas oculares hirvieron, sus ojos se derritieron y tan solo quedaron atrás 2 huecos vacíos. Las telas de sus ropas se transformaron en placas negras con trazas rojas.
Su cabello se transformó en un colosal casco con 2 cuernos saliéndole por los lados. Su cuerpo creció hasta magnitudes ridículas que rivalizaban con las de un gigante. En sus manos se materializaron una espada ondulada que resplandecía con un brillo maldito, y escudo de la torre que cubría 3/4 partes de su cuerpo. Su vientre se redujo a apenas unos pocos centímetros de ancho. Y por la forma en la que abría su boca, claramente extasiado, parecía estar ansioso por devorar algo, lo que fuera, incluso si se tratase de la vida misma o del mundo si se lo permitieran. Finalmente, en sus cuencas vacías se encendieron 2 luces rojas que ardieron con ira, y mostraron a quienes lo veía una inagotable sed de sangre. Era la encarnación de la brutalidad. La profanación de la caballería. Era un guerrero caído en desgracia que murió maldiciendo la vida. Era una existencia capaz de arrasar con naciones enteras. Era un guerrero maldito. Un soldado perfecto. Era el campeón de los no muertos. Era un caballero de la muerte. Retírense, retírense. Gritaba Pavel desde un tejado lejano. Nunca había visto uno con sus propios ojos, pero jamás olvidaría esa descripción que encontró en los libros sobre monstruos. Esa armadura de placas negras, con púas y trazas rojas que simulaban vasos sanguíneos, solo podía pertenecer al no muerto que podían arrasar con todo en su camino. Debía ser la misma criatura, que según se decía, uno de los 13 héroes domó en el pasado. Una existencia que afortunadamente no aparecía en varias décadas e incluso podía tardarse en aparecer varios cientos de años. Era un caballero maldito, que superaba en poder y resistencia, incluso a los dragones esqueléticos. Era un guerrero implacable por encima de Pavel o Remedios. Y aunque no todos conocían su leyenda, cada uno de quienes lo miró pudo sentir el aura abrumadora viniendo de aquel no muerto, y comprendieron que era una existencia los superaba por completo. Incluso Remedios, quien confiaba en su espada sagrada para asesinar no muerto, tembló con miedo al ver la criatura que había nacido de aquel orbe negro. Afortunadamente la criatura no era invencible, pero harían falta muchos recursos y tiempo para hacerle frente, y eso únicamente si lo combatían como un enemigo único, pero con los dragones y la dama negra acosándolos a cada paso. Sería imposible darle muerte a ese caballero brutal. Pero podían hacerlo, podían retirarse y reunir más fuerzas. Después de todo, ahora que el nigromante estaba muerto había comprado mucho tiempo. Y quizás Remedios no tuviese el cerebro para plantearse una retirada para reunir fuerzas, pero Pavel sí, y por ello dio la orden de abandonar este combate. Sin embargo, debido a la gran distancia nadie más que Neya pudo escuchar a Pavel. Neya entonces se planteó transmitir la orden a los demás. Ahora que el nigromante principal estaba muerto, continuar la batalla ya no era prudente, incluso sería mejor llamar al ejército a otro grupo de aventureros ahora que el peligro principal había sido erradicado. Tenían que retirarse sin duda, pero, ¿cómo lo harían? Incluso si todos escucharan esa orden y la obedecieran, Rena y Arias estaban lidiando aún con 2 dragones, Remedios mantenía un duelo contra la Dama Negra, y Lucia luchaba por mantener viva a Leona. Incluso sin ella les gritara que huyeran, era algo imposible en esta situación. Y cuando ya nada podía parecer pero, ¡ajá! El caballero de la muerte le rugió a los cielos como si maldijera su propio nacimiento. Miró a su alrededor en un ataque de ira. Buscaba algo contra lo que liberar su sed de sangre, su odio por la vida. Que su maestro esté muerto no lo detendrá, se dijo a sí misma Neya mientras corría con una buena cantidad de flechas para su padre. Pero entonces, escuchó algo inaudito. Armadura. Blanca. Neya escuchó una débil voz susurrar esas palabras, y con miedo y admiración, identificó de dónde venían. ¿Sigue vivo?, le gritó a su corazón al ver a Cahilt tirado en el suelo y medio muerto dando órdenes a su caballero. La colosal criatura rugió de nuevo al escuchar su orden y de alguna manera, Neya sintió que esa criatura estaba feliz, pues como un niño emocionado, giró su cabeza hacia todos lados hasta que encontró a la única idiota que ocupaba una armadura blanca en medio de una batalla nocturna. El caballero de la muerte reconoció el aura divina de los malditos dioses saliendo de la espada de Remedios, y miró con odio a la paladina. Quizás el nigromante le hubiese dado como orden atacarla, pero algo le decía a Neya, que incluso sin ella, el caballero de la muerte hubiese tomado como objetivo a esa mujer. El no muerto corrió a una velocidad impensable para alguien de su tamaño. Era tan grande y a la vez tan rápido que creó una fuerte corriente de viento al moverse. Sus pisadas hacían temblar la piso,
y con cada paso rompía las piedras de cantera que cubría la plaza. Remedios vio al no muerto avanzar hacia ella como una avalancha, y entonces se vio obligada a dejar de prestar atención a la dama con la que peleaba, y en un intento por salvar la vida, Remedios tomó una posición defensiva al ver que el no muerto ya tan cerca. Ajá. Guión. El caballero no muerto golpeó su espada ondulada contra la hoja sagrada de Remedios. Como se esperaba de la paladín más fuerte del reino, Remedios logró hacer un bloqueo perfecto, y como se esperaba de su espada, esta resistió el golpe. Pero la brutal fuerza del Caballero de la Muerte hizo que el mundo recordara la conservación de la energía. El diminuto cuerpo de Remedios no pudo absorber todo el impacto del golpe, y la fuerza de esa colosal bestia mandó a volar a Remedios. La mujer se estrelló de mala manera contra uno de los edificios cercanos. La pared de piedra contra la que chocó, amenazó con caerse a pedazos por el fuerte impacto, pero aun con ello, la paladina parecía estar entera. Y en un acto digno de la paladina más fuerte, Remedio alzó su espada sin miedo, dispuesta a enfrentarse a una legendaria criatura no muerta. Pero mientras Remedios buscaba un golpe limpio contra ese no muerto, la dama negra de un salto llevó hasta donde el nigromante se estaba desangrando. ¿Intentaría salvarlo? No era posible. Pavel había ocupado demasiados hechizos y el nigromante recibió demasiado daño. Solo un druida anciano o un clérigo de alto rango podrían sanar las heridas del hombre. Incluso si aún vivía, estaba ya condenado. Más entonces la dama negra juntó sus manos, y se arrodilló frente al cuerpo del nigromante. Al verla, no sabían por qué. Pero a Pavel y a Neya les pareció ver a la reina santa en esa dama no muerta. Se equivocaron. Fue entonces cuando Pavel lo comprendió. La dama negra juntó sus manos para una oración. Pidió el favor de los dioses, algo imposible para un nigromante o un no muerto que fueron abandonados por los creadores, pero los dioses escucharon su llamado, y a la dama negra le concedieron un milagro. Sanación de heridas masivas, fue el nombre del hechizo que la dama negra conjuró para el nigromante, y para sí misma. Los no muertos resultaban heridos cuando eran golpeados por técnicas de sanación. Pero tanto el nigromante como la dama negra se levantaron sin ningún problema. Ese fue un error de novatos, un error fundamental, y Pavel se maldijo por no haberlo considerado. Pensaban que la dama negra era otra invocación, pero era otra humana, que aun siendo claramente una sacerdotisa, una mujer santa, se estaba rebelando en contra de su propio dios. El nigromante, mientras su demacrado cuerpo era sanado por el hechizo sagrado de la guerrera, buscó en su mente una razón válida para explicar lo que sus ojos contemplaban. Clementine se encontraba arrodillada, con sus manos entrelazadas, su cabeza estaba agachada, y con una hermosa y dulce voz, cantaba sus plegarias. La psicótica asesina que llegó a Cajit buscando revancha, ahora era la viva imagen de una santa. El nigromante sabía del pasado de esta chica y de su historia maldita. Sabía que la mujer podía hacer uso de algunos poderosos milagros, creaciones de la teocracia. Conocía ampliamente su pasado como sacerdotisa. No le sorprendió entonces que Clementine pudiera hacer uso de aquellos poderes, pero le inquietaba no saber por qué había recurrido a ellos. En otro momento, Clementine vería la batalla perdida y escaparía. Hubiera aprovechado al Caballero de la Muerte como distracción y sin remordimiento, hubiese dejado morir al nigromante mientras huía. Siendo sincero, Cajit debía admitir que invocó al Caballero de la Muerte, no como distracción para que Clementine lo sanara, sino como última venganza hacia este mundo que no le permitió concretar su sueño. Realmente, Cajit jamás pensó que Clementine se traicionaría a sí misma para salvarlo. Y era lo suficientemente inteligente para saber que en esta situación no había sentimientos involucrados. Algo había en juego, algo era diferente, y ese algo le dijo a Cajit que las nuevas ropas que portaba la mujer, tenían algo que ver con todo esto. Eso es todo. Dijo Clementine con una voz serena. Ahora. Clementine se puso de pie con energías renovadas. La fatiga había abandonado su cuerpo, y pese a que sentía una ligera pesadez por ocupar tanto mana, se sentía con la suficiente fuerza para matar a la mujer que la atacó debilitada. Cajit San Clementine le habló al nigromante con su voz habitual. Ya no quedaban rastros de la voz angelical que ocupaba al rezar. Lo sé. Tenemos que retirarnos, respondió Cajit con frustración. Desde la perspectiva del nigromante, estaban en clara desventaja. El Caballero de la Muerte era poderoso, pero estaban enfrentando a paladines, los enemigos por excelencia de estos. Además de que aquel arquero seguía vigilándolos,
Y a Clementine seguramente ya no le quedaba más mana para sanarlo si de nuevo era golpeado por una flecha como la anterior. Pero a ojos de Clementine, ¿bromeas? Le respondió con un tono entre alegre y molesto. Mira a tu alrededor, sería un idiota si no aprovechas este momento. El nigromante y la guerrera miraron lo que sucedía frente a ellos. La ciudad estaba en llamas. Los nigromantes de las otras dos puertas no habían sido asesinados, y seguían luchando valerosamente. Remedios Custodios libraba un duelo contra el Caballero de la Muerte, un duelo en el cual la paladina tenía una severa desventaja. La hoja del Caballero de la Muerte era demasiado larga y él demasiado gran. La pequeña mujer que lo atacaba no lograba atinarle un solo golpe, y cuando estaba cerca de herirle, su espada rebotaba contra el enorme escudo de la torre. El duelo se estaba reduciendo a una prueba de resistencia, la cual por supuesto, un no muerto jamás perdería. La otra paladina, la que llevaba la armadura teñida de negro, apenas si podía con el reto, y su compañero, el joven de los dos enormes escudos, se veía claramente al borde del colapso. La situación estaba a favor de Cahilt, pero solo momentáneamente pues el arquero seguía rondando. Y esa druida estaba por terminar de sanar a la otra joven paladina. Ayúdame un poco con los hechizos de apoyo, ya casi no me queda mana, le dijo Clementine al nigromante. ¿Y que ese enorme juguete tuyo mate a la druida? Será una molestia que sigas sanando a mis presas. El objetivo de la asesina era bastante claro. ¿Y? Cahilt, ahora mismo no puedo quitarme la máscara, pero quiero que des testimonio de quién fue la que mató a Remedios Custodios. Clementine adoptó una pose extraña, parecida a la que ocupaban los corredores profesionales al tomar sus marcas, aunque en el caso de ella, se veía más inclinada y su mano derecha no tocaba el suelo. Al verla en esa posición, Cahilt entendió lo que esa mujer quería. Death Knight. Deja a esa mujer y mata a la chica herida. Ordenó Cahilt a su Caballero de la Muerte. Remedios se vio sorprendida, y rápidamente Pavel se apresuró a cargar otra flecha. Él entendió lo que venía. Cahilt miró de nuevo a la asesina. A la mujer ya no le quedaba mucho mana por haber sanado al nigromante, así que esto era lo menos que podía hacer como agradecimiento por haberle salvado la vida. Estos eran hechizos que el hombre había preparado para sus lentos no muertos. Aumento de velocidad. Gran aumento de velocidad. Recitó Cahilt. Bonificaciones especiales para la asesina. Clementine desde esa posición, y con el mana que le quedaba cantó sus últimos hechizos de la noche. De aquí en adelante, tan solo él quedaría en su cuerpo y las artes marciales. Aumento de habilidad. Gran aumento de habilidad. Aura de espada. Gran espíritu del fuego. El cuerpo de Clementine brilló con varios colores y sus armas se encendieron. Estos no eran sus estiletes imbuidos en magia. No podría liberarlos una vez tuviera una buena distancia, así que esta fue su manera para compensar esa diferencia. Las hojas negras y oxidadas primero ardieron con un fuego rojo, que poco a poco se tornó negro. Cahilt quedó impresionado con ese color maldito. Y desde las alturas, 4 figuras que observaban los acontecimientos a una distancia segura compartieron ese sentimiento. Clementine vio a su víctima intentando seguir al Caballero de la Muerte que se alejaba. Desgraciada. No me ignores. Gritó la asesina, aunque claramente Remedios no podía oírla gracias al efecto de la máscara que llevaba la mujer. De reojo, Remedios observó a la dama negra, Clementine, lanzarse como una flecha hacia ella. Había una distancia de más de 20 metros entre ambas mujeres, distancia que Clementine cerró en un parpadeo. Incluso Pavel, que veía desde la distancia, no podía recordar una sola criatura demi-humana que pudiese moverse a tal velocidad. El Caballero de la Muerte se alejaba para asesinar a Leona y la druida. La paladina y el hombre con ambos escudos se luchaban por su vida contra 2 dragones. Remedios estaba sola y alejada de sus aliados, con una combatiente que aun estando cansa pudo mantenerse viva contra la paladina. El ataque de Clementine ocurrió apenas en una fracción de segundo, un lapso demasiado corto para que los humanos pudiesen hacer algo, pero la paladina mostró que su talento no era para nada humano. Aceleración de flujo. Dijo dentro de su mente Remedios. Clementine observó asombrada a la paladina. Reconoció ese aumento de velocidad como un arte marcial complicada, y solo accesible para los talentosos con las armas. Remedios, con el aumento de velocidad de su arte marcial, abanicó fuertemente contra Clementine. No apuntó a un lugar vital, pero con la fuerza de su brazo y el filo de su espada,
La paladina estaba segura de que partiría a la mitad a su enemiga. Pero Clementine usó su espada derecha para bloquear el brutal golpe de Remedios, aunque claro, dado que ella estaba en el aire, obviamente Seria manda a volar. Bueno, ese hubiera sido el caso si se tratase de una persona normal. Fortaleza. Invulnerable. Se dijo Clementine dentro de su mente, y activó un arte marcial diferente. Si aceleración de flujo era solo accesible para los auténticamente talentosos, fortaleza invulnerable era el territorio de los genios. La espada sagrada rebotó al tocar la espada maldita de Clementine que estaban en llamas. La paladina perdió el equilibrio, se rompió su guardia, y en ese momento. La armadura de Remedios estaba hecha de oricalco. Su cota de malla estaba hecha con eslabones de plata e hilos de oro. No tenía el equipamiento pesado de una gran guerrero, era el equipo esperado de una guerrera santa, de la cual se esperaba que combatiera contra no muertos, semi-humanos y heteromorfos. Ella jamás pensó que se enfrentaría a otra humana. Las espadas malditas de Clementine perforaron la armadura blanca, rompieron su cota de malla. Y el fuego maldito hizo que el metal atravesara la carne como lo hacía el viento a través de una ventana. La primera espada se encajó en el tórax de Remedios. Se le rompieron las costillas, la espada rota le perforó un pulmón, el cual rápidamente se colapsó por la diferencia de presiones entre el interior y el exterior. A Remedios le costó respirar y comenzó a jadear. Clementine, lejos de terminar, buscó un nuevo objetivo con el arma que tenía en la otra mano. Con la espada de su mano izquierda, Clementine atravesó casi por completo el hombro derecho de Remedios. Tan brutal fue el corte, que si tan solo sus espadas hubiesen sido más largas y más anchas, el brazo completo de la paladina hubiese caído cercenado. Aunque en su lugar, lo que consiguió Clementine fue su objetivo principal. Remedios soltó su espada sagrada, la cual rebotó de manera seca en el suelo. Clementine vio extasiada como el rostro de la paladina se torcía y gritaba. Remedios sentía como el fuego negro le quemaba la carne, sentía un ardor recorriéndole y una orden de su cerebro. Ante el intenso dolor le ordenó apartarse de la asesina quien le provocaba este suplicio, pero con su brazo derecho inhabilitado, y con las fuerzas dejándole, Remedios tan solo pudo golpear débilmente a Clementine con la mano que le quedaba. La paladina apenas podía respirar. Una sensación horrible de su cuerpo fallándole la asustó. Esto no era como en sus entrenamientos. Por primera vez en su vida sentía el dolor que provocaba una herida que ponía en peligro su vida. Cada vez que jalaba aire, Remedios sentía que se ahogaba, y entonces vio algo aún peor. Clementine vio ese rostro asustado. Le hubiese encantado jugar más con ella, pero su misión le exigía terminarla rápido. La asesina retiró su espada del pulmón de la paladina, la cual hizo un extraño gemido que a Clementine le pareció lindo. Y cuando su hoja rota se dirigió al cuello de la paladina, una flecha le atravesó el antebrazo izquierdo a Clementine. El arquero. Clementine retiró sus espadas y se lanzó hacia atrás. Una vez libre de su atacante, Remedios cayó al suelo sin fuerzas. La paladina respiraba agitadamente pero no sentía el aire llegarle. La herida en su hombro derecho la hacía perder demasiada sangre. Pronto la paladina se vio sobre un pequeño charco rojo mientras se esforzaba por conseguir cada bocanada de aire. Clementine vio hacia un tejado cercano. El arquero era bueno, pero nadie lo era tanto. Pavel tuvo que acercarse demasiado para lanzar la flecha que le salvó la vida a Remedios. Lamentablemente la flecha en el antebrazo de Clementine no le perforó ningún nervio, ya aunque ahora le costaba sostener su espada. Dio gracias porque ese golpe no diese en su mano dominante. Y una vez identificó a Pavel, y con Remedios derrotada, Clementine se preparó para perseguir al arquero. Pero antes de que pudiera darle inicio a eso. Crystal Lance, el caballero de la muerte, estando a pocos pasos de llegar a Lucia y Leona, fue atacado por un brutal hechizo de magia de tierra. El caballero maldito no fue herido, pero el poderoso impacto lo hizo retroceder y se vio algo aturdido. Holy Light. Una mujer rubia con una espada negra lanzó una luz brillante al caballero no muerto. Quizás la lanza de cristal no lo hirió, pero este hechizo sí lo consiguió. El no muerto entonces por primera vez se vio confundido. Nimpo. Nube negra. Dijo la voz de una persona oculta por invisibilidad. Una densa nube de humo apareció alrededor del nigromante, y una mujer enorme con una armadura completa, que llevaba un martillo entre sus manos, entró a ella. Aplastar. Se escuchó desde el interior de la nube negra. Era un arte marcial contundente, algo que causaba un golpe bestial.
Una de las debilidades de los no muertos. Gracias al efecto de Holy League, y por el golpe de la lanza de cristal, el Caballero de la Muerte no pudo responder a la agresión, y la enorme mujer logró dar un golpe limpio al cuerpo del no muerto. Sin embargo, su pesado martillo rebotó. ¿Qué signo de interrogación? Signo de exclamación confundida. La enorme guerrera se apartó y pronto el Caballero de la Muerte agitó su escudo brutalmente para alejar el humo que lo cegaba. No le hicimos nada. Gritó la enorme mujer del martillo. Una figura más pequeña que volaba, y portaba una máscara blanca. Consideró este resultado normal. Ahora que lo había visto con sus propios ojos ya no lo podía negar. Ese era el legendario Caballero de la Muerte, una entidad que podría sobrevivir incluso al ataque de un Lord Dragón. Mientras esquivaba las flechas de Pavel, Clementine vio a las mujeres que acababan de llegar. Todas rubias, todas con placas de adamantina. Las rosas azules al fin llegaban al lugar. Eran las 12:47 del día del ritual, y todos los actores se habían reunido en el lugar donde todo aquel desastre nació. Dos preciosas damas, custodiadas por 7 atroces demonios, flotaban tranquilamente sobre la ciudad de Rantel. En sus cuellos llevaban collares con la forma de un ala que les permitía usar la magia, vuelo, y en sus manos portaban anillos imbuidos con el hechizo, yelmo de hades. Ni ellas, ni los demonios que los acompañaban podían ser escuchados u oídos por los guerreros que luchaban en la plaza principal de la ciudad. Incluso el arquero experimentado y la hechicera legendaria no se daban cuenta de que eran observados desde las alturas. Una de las mujeres, una hermosa sirvienta de gafas y con el cabello recogido en un moño, tenía en sus manos un orbe azul que captaba cada movimiento de las personas que luchaban contra Clementine. Otra mujer, muy hermosa de piel morena, con su largo cabello rojo peinado en 2 trenzas, y que al igual que la otra, estaba vestida como una sirvienta, hizo un gesto de dolor al ver que Clementine era alcanzada por una flecha, justo antes de poder darle fin a la vida de esa mujer de armadura blanca. Ah, esa ya es la segunda, dijo preciosa sirvienta de piel morena, refiriéndose a la segunda herida que recibía Clementine en esta noche. Yurine, ¿no debería ser suficiente? Momonga-sama nos regañará si esa chica muere, dijo la sirvienta mientras observaba a la guerrera retirarse. A Yuri le preocupó ese comentario. Después de todo, Lupus Regina estaba aquí como sanadora, y si ella determinaba que había sido el final de Clementine, lo más razonable sería escucharla. Pero, ¿te parece una herida así de grave? No parece haberle afectado mucho, dijo Yuri al ver que el juguete roto de su amo se sacaba la flecha que estaba incrustada en su antebrazo. Pero si tú lo dices, puede que ya haya sido su fin. La sirvienta de anteojos fue interrumpida por 4 gritos consecutivos. Crystal Lance. Holy Licht. Nimpo, nube negra aplastar. 4 mujeres aparecieron dentro de la plaza, y atacaron al poderoso caballero no muerto que había invocado el nigromante. Una lanza de cristal se estrelló contra el gran cuerpo del no muerto, seguido por una luz sagrada que claramente lo lastimó. Por último, fue rodeado por una nube negra que una mujer enorme con un martillo aprovechó para atacar. Ah. Refuerzos. Dijo alegremente la preciosa sirvienta de piel morena. Lupus Regina. Dijo Yuri regañando a su hermana pequeña. Desde donde quiera que lo vieran, esas mujeres claramente estaban en contra del nigromante y por tanto, estaban también en contra de Clementine, quien por ahora era su aliada. Y aunque conocía las aficiones de su pequeña hermana, a Yuri le pareció inapropiado que ésta se alegrara por la desgracia de un aliado. Lupus Regina Beta se mostró apenada tras la rápida reprimenda de su hermana. Incluso sus orejas animales bajo el sombrero descendieron como lo harían las de un cachorro regañado, pero su naturaleza traviesa no le permitió centrarse demasiado tiempo en eso. Y al distraerse un momento, rápidamente se dio cuenta de algo que su hermana aún veía. Oh. Yurine, ¿esas no son las señoritas del gremio? Dijo Lupus Regina a su hermana mayor. Yuri Alfa rápidamente dirigió su mirada a las aventureras. Notó entonces que eran las mismas a las que conocieron aquel día en el gremio de aventureros. Tienes razón. Yuri contuvo un momento su respiración. Allí también se encontraba la mujer que según los seres supremos, presenció el enfrentamiento que tuvieron contra el lancero de la teocracia. Esta era una complicación para la misión que les habían asignado.
pues Momonga solo dio 6 condiciones para retirarse antes de completarla. La primera era toparse con un enemigo demasiado poderoso, lo que liberaba a Yuri y a Lupus Regina de toda responsabilidad, les permitía a ambas marcharse y dejar que los ansos que rodeaban la plaza se ocuparan de extraer a Clementine. La segunda era que el nigromante se negara al trato, en cuyo caso las sirvientas informarían de inmediato a sus amos, y se retirarían mientras el aliado de Clementine era vigilado por un grupo de demonios sombra. La tercera era que Clementine intentara escapar, y en ese escenario debían regresar rápidamente junto con el juguete roto de Momonga, y con el nigromante si se daba el caso, con la condición de que ambos debían estar muertos. La cuarta era que Clementine se viese severamente herida o muriera, en cuyo caso debían volver con ella, respirara o no. La quinta condición para retirarse era encontrarse con un jugador o alguien que poseyera un ítem mundial. Y la sexta estaba relacionada con las personas de la teocracia. Por esto es que Yuri dudó, pues si bien sus amos se refirieron únicamente a las 2 mujeres con equipos mundiales y al hombre de la lanza, esa mujer con la espada negra parecía estar relacionada con ellos por la forma en la que intentó medias entre la gente de la teocracia y los seres supremos disfrazados de aventureros. ¿Qué hacemos?, se preguntó Yuri, pues Momonga se había interesado en las cosas que Clementine dijo de ese nigromante, y por los dragones y el caballero de la muerte que invocó. A Yuri le quedó claro que ese no era un humano normal, y debía ser sumamente poderoso para los estándares de este mundo. Seguramente a su amo le encantaría tenerlo como prisionero para interrogarlo, o como mascota, al igual que esa mujer. Aún así, no esperaban encontrarse con una batalla como esta, y aunque valía la pena el riesgo por capturar a ese humano, Yuri no quería cometer el mismo error que Albedo, cuando intentó capturar a Brainunglaus. Después de todo, si esa mujer de la espada negra resultaba estar relacionada con la teocracia, se habría cumplido la sexta condición para retirarse, y aunque no lo supieran a ciencia cierta, la falta de información no era excusa para desobedecer la orden de un ser supremo. Yuri quería complacer a su amo, pero no quería correr riesgos, menos ahora que había obtenido la confianza total de los seres supremos tras aquella noche. Si bien los enemigos en la plaza no eran poderosos, tampoco podían interferir directamente con la batalla, pues se les dijo que debían ser cautelosas y hacer las cosas con sigilo. Tampoco era una opción escapar mientras secuestraban al nigromante, pues al ser una persona acostumbrada a la persecución, a Momonga le preocupaba que tuviera ítems para facilitar su escape, o peor aún, items que permitieran rastrearlo, cosa que sería devastadora. Por todas esas razones Yuri dudó, y siguió observando la batalla antes de dar a conocer por fin su decisión. Mientras tanto, las personas abajo seguían con su batalla, mientras la sombra de los seres supremos engullían a cada uno de ellos. Remedios veía el cielo nocturno. La enorme luna que brillaba en el cielo le recordó a sus primeros días de entrenamiento dentro de los jardines de su hogar. No olvidaría jamás cómo se sentía sostener su espada de madera. No olvidaría tampoco el ardor de las ampollas reventadas, ni el alivio que significaba cuando su nana, una clérigo, la sanaba con magia. Remedios era perfecta en su técnica, tenía un poder que muy poco igualaban, pero le faltaba algo a la paladina, algo que tanto Clementine como Gazef, los guerreros más poderosos, poseían: brutalidad. Era aquello de lo que Remedios carecía cuando Clementine se arrojó a Remedios sin temer por su propia vida, cuando sin miedo activó un arte marcial que requería una mente aguda y tranquila aun cuando estaba en riesgo su vida. Dejó salir un aura que aterró a la paladina. Si Remedios fuera más inteligente, en ese momento hubiera comprendido lo que le faltaba, la razón por la que los otros colores, y el propio Pavel no la respetaban. Remedios pudo sentir la brutalidad en el ataque de Clementine, pudo experimentarla cuando esas espadas rotas le atravesaron. Entendió que eso era algo que ella no conocía, algo que jamás obtuvo al ser mimada dentro de la mansión de su familia. Algo que tan solo pudo haber conseguido en el campo de batallado, donde tanto Pavel, Clementine y Gazef se habían criado. Quizás si aquella mujer hubiera sido más inteligente hubiese maldecido su propia debilidad, mas en cambio, mientras yacía derrotada en el suelo, la mujer maldecía la suerte que había tenido su oponente. Remedios. Gritó asustada la druida al ver que el cuerpo de la paladina salía una cantidad preocupante de sangre. Tal fue su preocupación, que no le interesó dejar a la mitad el tratamiento de Leona, e incluso en su mente, no había preocupación por si ésta moría,
pues sabía perfectamente que su destino, y el de su familia, estaba en que Remedios regresara con vida. No quería ni siquiera imaginarse qué sería de ellos si la Reina Santa y la gran sacerdotisa Kellart la culparan por el deceso de Remedios. Aprovechando la llegada de las 4 aventureras, la druida corrió hasta Remedios y ella misma invocó un pequeño golem de piedra para que la protegiera mientras sanaba a aquella mujer. El golem no era amenaza para Clementine, pero la detendría suficiente tiempo para que ésta fuese atacada de nuevo por Pavel. En consecuencia, Clementine no podía atacar a Lucia o rematar a Remedios. Cahit también se vio con las manos atadas, pues el Caballero de la Muerte recibió bastante daño con esa Holy League, y pronto reconoció a las 4 mujeres que acababan de llegar como las Rosas Azules. Su Caballero de la Muerte pudo haber resistido los primeros ataques, pero en vista de que estaba presente Lacius, un clérigo de alto rango y portadora de una espada maldita, debía concentrarse, apoyar a su caballero y matar a esa mujer. Dragón esqueleto, apoya al Death Knight. Ordenó Cahit a uno de sus dragones esqueletos. Reina y Arias dieron gracias por tener un enemigo menos con el cual luchar, pues ya estaban haciendo uso de sus últimas fuerzas y ahora Pavel no los podía ayudar. Pero también se sintieron preocupados, pues temían que las Rosas Azules no pudieran hacerle frente a ese dragón. Después de todo, aquel era inmune a todo tipo de magias, incluyendo las sagradas. Preocupada por ver al dragón acercarse, y con la situación volviéndose cada vez peor por el nigromante que aún reunía poder, Lacius no tuvo más opción que recurrir a su mejor arma para acabar con el Caballero de la Muerte antes de que el dragón se le uniera en la batalla. Evileye, esta es una situación de emergencia. No te contengas. Le gritó la líder a la pequeña hechicera que volaba detrás de ella. Ya lo hice. Gritó la hechicera como respuesta. Lacius se sorprendió por estas palabras. Regularmente su amiga contenía sus fuerzas durante las misiones para que no fuera evidente la diferencia de niveles, pero si ahora daba esa respuesta, significaba que la lanza de cristal que había enviado la había creado con todas sus fuerzas. Evileye no podía gritarlo, y no quería admitirlo, pero estaba en gran desventaja contra esta clase de no muertos. El dragón era inmune a cualquier magia, y tan solo podía ser derrotado por guerreros pesados como Gagaran. El Caballero de la Muerte, por otro lado, tenía habilidades que lo protegían de ataques contundentes y penetrantes. Era prácticamente inmune a magias de tierra o viento, y para desgracia de todas las presentes, Evileye solo se especializaba en magias de tierra, y casi no conocía hechizos útiles contra no muerto. Debido a su naturaleza, la propia Evileye tenía una seria desventaja contra esta clase de no muertos acorazados. Todos se volvieron conscientes entonces de que solo Lacius y Gagaran tenían ventaja en esta batalla, pues Evileye era una hechicera con magias de tierra, y la ninja era una asesina con dagas que eran prácticamente inútiles contra los no muertos. Oponentes equivocados contra un enemigo equivocado. Cahit podía invocar una multitud diferente de no muertos, y gracias a su orbe, al invocarlos no tendría penalizaciones aun cuando lo hiciera en grandes cantidades. Pero ahí estaba la maestría de su plan. Eligió a los sirvientes correctos para el lugar correcto. Después de todo, para derrotar a los dragones esqueleto hacía falta un ejército, y para derribar al Caballero de la Muerte, hacía falta un mago experto en magias de fuego. A estas alturas, quizás solo Paradine podría hacerle frente a ese no muerto. Pero aún así. Rayo de energía negativa, fuerza oscura, corrupción absoluta. Gritó Cahit, gastando un poco más de energía de su orbe. Deténganlo. Gritó rápidamente Evileye. La pequeña hechicera con gran conocimiento sobre los no muertos, por razones desconocidas, identificó aquellos hechizos como sanaciones y bufos para no muertos. Rayo de energía negativa, era un hechizo de sanación para no muertos. Fuerza oscura, era un potenciador de habilidades raciales en los seres con karma negativo. Y corrupción absoluta, reducía el efecto de las magias sagradas sobre la criatura bufeada. Crystal Lance. Evileye atacó de nuevo, pero esta vez dirigió su hechizo no al caballero no muerto sino al nigromante. Lamentablemente el dragón esqueleto ya estaba muy cerca, y con su cola interceptó y anuló el ataque. Las aventureras vieron ahora un enemigo con el que no sería fácil lidiar. Una chica, que hasta ahora había estado luchando contra los zombies de nivel 1 de la plaza, abandonó su lucha una vez sus manos estuvieron demasiado llenas con flechas. Cuando la chica ya no podía blandir su espada sin que los proyectiles se cayeran,
Esta corrió rauda y veloz hasta un tejado donde su padre estaba a la espera. Clementine vio a la chica, era parte del Reino Santo. Vio que la niña llevaba demasiadas flechas en sus manos, y al ver la amenaza intentó atacarla. Pero cuando quería tomar su posición para lanzarse, Pavel iniciaba su ataque, y si comenzaba a correr, a Clementine le costaba demasiado detener las flechas del arquero. Dado que no tenía más mana, a Clementine se le dificultaba el vencer a un enemigo a distancia. Ahora mismo tan solo podía confiar en que al arquero se le acabaran las flechas, que se quedara sin mana, o que el propio Cahill terminara con su ritual. Afortunadamente las cosas tampoco pintaban bien para Pavel, pues este no podía atacar de nuevo a Cahill por la amenaza de que Clementine se acercara. Y sus pocos momentos de respiro eran para ayudar a Rena y a Arias con el dragón esquelético que no mostraba señales de debilitamiento. Ahora mismo, todos estaban en punto muerto y solo una persona podía cambiar eso. Aunque fuera débil, la escudera Baraja era la única de los presentes que no tenía un oponente, y era quien mantenía a Pavel relevante al traerle más armas. La chica, gracias a que su padre la cubría, logró llegar al tejado donde el color negro aguardaba, y ahí, con mucho cuidado, Neya colmó con flechas la carcaj de su padre, quien ahora tenía suficientes proyectiles para iniciar de nuevo sus lluvias. Clementine se vio ahora más acosada por el arquero, y el dragón ahora recibía más ataques por parte del color negro. Su hija era débil, pero también obediente y decidida. Con este pequeño gesto ya había ayudado bastante a la batalla, pero por un breve momento, y de reojo, Pavel miró con tristeza a su hija. Su pequeña tenía decenas de pequeños cortes en su cuerpo a causa de combatir contra los no muertos de bajo nivel. Durante todo este tiempo ella los estuvo entreteniendo para que no afectaran las batallas principales mientras recogía flechas para su padre. Ella no era una gran guerrera, sus enemigos eran débiles y por eso pudo con tantos al mismo tiempo. Pero eso no quitaba el hecho de que la chica tenía valor. Muy pocos hubieran podido servir como carnada de esa manera sin quejarse y sin que nadie lo notara. Tengo una hija maravillosa, pensaba Pavel mientras arrojaba una lluvia de flechas contra la dama negra, flechas que su hija obtuvo con su sudor y sangre. Ella se veía decidida, y mientras su padre disparaba incontables tiros, parecía incluso orgullosa de su padre, y entonces, de nuevo ella bajó del tejado para conseguir más municiones. Neya aún tenía fuerzas para seguir peleando, pero Pavel ya no podía tolerar ver a su hija sangrar por una ciudad a la que no le debía nada. El hombre tan solo tuvo que considerarlo un segundo para tomar su decisión. Pavel vio a Remedios en el suelo. La paladina estaba en completo shock, y estaba demasiado herida como para seguir peleando. Lucia no era un clérigo, no podía tratar heridas tan brutales al instante, y si bien como druida podría salvar a Remedios, sus métodos eran más lentos que los de un sacerdote. Aunque más efectivos. Pavel dio gracias a sus dioses por esta bendición, pues con esa terca mujer así de herida, ahora era él quien tenía el mando de esta misión. Y ahora, sin miedo, podía hacerlo mejor por sus compañeros y su familia. Mis compañeros, derribaremos a ese dragón esqueleto, y daremos fin a la vida de la mujer vestida de negro. Sin importar qué pase, y sin perder un solo miembro, cumpliremos con nuestra misión después de hacer eso. Gritó Pavel. Para las rosas azules y el nigromante, esto significaba que los guerreros del Reino Santo irían tras Cahill una vez eliminaran a las amenazas principales. Pero para Neya, Rena, Lucia y Arias, esas palabras significaban retirada. Entendieron que una vez derrotaran al dragón y Clementine, se retirarían para seguir con su misión original, algo que no podían decir en voz alta pues podría causar que las rosas azules se retiraran antes de tiempo. Y los guerreros del Reino Santo aún las necesitaban para que distrajeran al otro dragón, y al caballero no muerto. Aunque sonara cruel, para Pavel esta fue la mejor decisión. Después de todo, aunque se retiraran, Restice no podría presentar quejas más adelante, pues ellos habrían asesinado a un dragón legendario, y una asesina que casi mató a la paladina más fuerte del Reino Santo. Y aunque le preocupara a este nigromante, si las personas en carne eran tan poderosas como se decía, más adelante ellos mismos podrían hacer un trato para lidiar con este nigromante. Nadie quería decirlo, pero todos los presentes eran conscientes de ese hecho. Las rosas azules tenían desventaja contra el dragón esquelético y el caballero. Los guerreros del Reino Santo tan solo pensaban en retirarse,
y ni siquiera estaban seguros de poder asesinar a la Dama Negra, aunque ésta estuviera sin mana. Todo parecía estar a favor del nigromante, todo apuntaba a que Khajiit lograría su sueño, pero como ya se había dicho antes, la suerte jamás favoreció a este nigromante. Con gran pesar, Khajiit notó que los gritos desesperados comenzaban a apagarse por toda la ciudad, notó que la calma volvía, y pronto comenzó a escuchar un sonido lejano que le parecía familiar. Es menos energía negativa, porque estoy recibiendo energía, maldecía Khajiit dentro de su mente. Clementine observaba claramente sorprendida a Pavel mientras éste la atacaba. Por sí mismo, el solitario arquero lograba ataques equivalentes a los de una guarnición entera. Sus lluvias de flechas y el constante acoso al dragón esquelético eran evidencia de su habilidad. Tras ver la velocidad con la que llegaban las flechas, Clementine quiso hacer uso de las manos de Pavel como referencia. Pensó que al ver al arquero podría determinar de mejor manera cuándo llegaría cada flecha, pero esta tarea pronto se volvió algo difícil, por no decir imposible. Clementine no podía ver siquiera cuando Pavel cargaba o disparaba. De pronto veía al hombre estirar la cuerda y al siguiente segundo ya estaba recargando, y lo peor era que cada flecha que lanzaba iba con una precisión aterradora. Durante toda su vida, Clementine jamás creyó tener problemas contra un luchador a distancia. En consecuencia, no estaba preparada para esta clase de combate, y sin mana tampoco podía hacer uso de un ataque a distancia. Las rosas azules por otro lado resistían bien contra el caballero no muerto y el dragón esquelético. Lacus lanzaba hechizos de bajo nivel para debilitar al caballero de la muerte con la intención de dar después un golpe definitivo, aunque hasta el momento el no muerto se veía bastante entero. Gagaran por su parte estaba manteniéndose completamente sola contra el dragón esqueleto gracias a los bufos y consejos de Evileye, la cual estaba buscando una apertura para asesinar al nigromante, una apertura que no lograba encontrar gracias al dragón esqueleto, y los no muertos con escudo alrededor del nigromante. La ninja por otro lado, en vista de que era bastante inútil dentro del panorama actual, se mantuvo con la pequeña paladina a la cual Lucia abandonó. Para no forzar demasiado a Lacus, la ninja sanaba a Leona con pociones, que lamentablemente estaban tardando en hacer efecto. Las pociones de las rosas azules eran como siempre de primer nivel. Pero lamentablemente desde la desaparición de la alquimista Leslie Variare primer nivel había tomado un nuevo significado, gracias a que se detuvo la exportación de pociones desde Rantel. Ahora el mercado era gobernado por pociones menos eficaces. Leona ahora sufría las consecuencias de esto. Y en este panorama tan complicado, en el que los guerreros de Restice y el Reino Santo se encontraban estancados, en este escenario donde Khajiit se esforzaba por mantener a sus criaturas ya invocadas vivas mientras descifraba porque tenía menos energía. Una pequeña chica se escabulliría en los alrededores moviendo poco a poco la balanza hacia un lado. Neya Baraja había escuchado las palabras de su padre, entendió que éste ya no tenía más deseos de ayudar a Errantel, y eso hizo que la admiración que había crecido por él durante esa noche, decreciera un par de puntos. Lamentablemente Neya creía en la justicia de los paladines, algo que su padre no comprendía y que en momentos parecía absurda. Una justicia que hizo que Neya notara algo e intentara una locura. Los ojos de la joven se postraron en Remedios y Lucia. Por la forma en la que habló el padre de Neya, parecía ser que Remedios no lograría levantarse de nuevo esta noche. Entonces, la paladina tampoco podría hacer uso de aquella arma que ahora se encontraba tirada justo al lado de ella. La espada sagrada, el tesoro del reino, se encontraba tirada en el suelo, bañada por la sangre de Remedios. Neya identificó esa arma con la llave para terminar esta batalla. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se preguntaba asustada Neya mientras atraía la atención de una multitud de no muertos. Los ojos de la escudera se habían postrado un momento sobre la espada sagrada de Remedios, y ahora no se la podía sacar de la cabeza. Ah, ¿por qué bajé por este lado? Se reprochaba a sí misma, pues ahora se encontraba en el extremo opuesto a donde se estaba Remedios. Desde su posición actual, a su derecha se encontraba su padre acosando con flechas a la Dama Negra, además de Arias y su madre Rena, que aún combatían al dragón esqueleto. A su izquierda las rosas azules le plantaban cara al caballero de la muerte y al otro dragón. Además una ninja estaba tratando las heridas de Leona. Y justo frente a Neya, a algunos metros se encontraba el nigromante, protegido por esqueletos con grandes y gruesos escudos, y más allá de él estaba Lucia,
Remedios y la espada. Esa arma tenía un efecto especial. Una vez por día podía hacer uso de un ataque de daño masivo a enemigos con karma negativo, algo que tanto el nigromante, los no muertos y la dama negra tenían. Era vital. De hecho, entonces Neya se preguntó por qué Remedios no había hecho uso de esa habilidad contra el Caballero de la Muerte, aunque seguramente tenía que ver con la diferencia de tamaños y la dificultad para alcanzar el cuerpo del caballero no muerto. Sin embargo, entre ella y la espada se encontraba el nigromante que aún recitaba sus hechizos para apoyar a sus no muertos y reunir más energía a través del sufrimiento de los pobladores de Rantel. Neya no sabía cómo llegar hasta ese lugar. Después de todo, ya tenía sobre ella un gran número de zombies contra los cuales no podía ganar. La escudera ya de por sí era débil, a tal punto que una cantidad superior a 4 zombies ya representaba una amenaza para su vida. Y ahora mismo tan solo se limitaba a los que la seguían cuando se acercaban demasiado, cosa inútil pues entonces estos revivían, y aún sus partes comenzaban a moverse por sí solas. Los zombies morían y revivían a cada instante debido al hechizo de la primera criatura que convocó el nigromante. Con ellos siguiéndola, Neya no podría dar un rodeo pues se arriesgaba a que los zombies entraran su ataque en las rosas azules o en su propia familia, y ambos grupos estaban ya demasiado ocupados. Entonces cruzó por su mente ir en línea recta, pero en ese escenario el nigromante podría decidir a atacarla, y Neya no confiaba en poder enfrentar a nada que el nigromante convocara. Pero los zombies ya casi no tenía flechas que Neya pudiera robar. Su madre y Arias estaban demasiado cansados, y las rosas azules no parecían estar avanzando en su batalla. Todo lo que hicieran ella a partir de ahora sería definitivo. La escudera, la hija de Pavel y Rena, tenía claro lo que debía hacer, y mientras se preparaba para llevar a cabo su misión, pidió fuerzas a sus dioses, para no morir antes de poder cumplir su sueño. Pidió valor para no acobardarse. Y le rogó a los cielos que ni su padre o su madre tuvieran que verla morir en ese momento. Neya puso la mente en blanco, envainó su espada, soltó las flechas que tenía en su mano y corrió tan rápido como le permitieron sus piernas. Realizó una acción que para cualquier otra persona, incluyendo a Leona, hubiese sido una locura, y lo peor, fue que tanto Pavel como Rena la vieron hacerlo. Neya. Neya. Gritaron. Asustados ambos padres al ver a su hija lo que parecía ser una carrera suicida, y para su desgracia, esos gritos alertaron Clementine y al nigromante. Cahill no entendió al momento que pasaba, tan solo veía a una joven de ojos amenazantes correr sin importarle que estuviera justo entre un dragón, un caballero de la muerte y un nigromante. Neya pasó entre 3 de las existencias más peligrosas que habían pisado Errantel, y aunque su mirada los demás tan solo podían ver determinación absoluta, Neya estaba conteniendo las ganas de vomitar. Fue entonces cuando la persona con más información de los presentes notó asustada el destino de la chica. Cahill. Va por la espada. Va por la espada sagrada. Detén a esa idiota. Gritó Clementine al ver que la chica se dirigía en dirección a Remedios, y Lucia. Cahill vio la espada ensangrentada justo al lado de la druida y Remedios. Lucia entonces devolvió la mirada con miedo. Ella no había escuchado las palabras de Clementine, y ahora tan solo veía como Neya llamaba la atención del enemigo hacia ella. Golem. Lucia ordenó a su golem protegerla a ella y a Remedios, pues por la cara que ponía el nigromante, estos se volverían objetos de un ataque. Neya, aún siendo perseguida por un gran número de zombies, se acercó hasta donde se encontraba la espada sagrada. Cahill no quería gastar más energía de su orbe, que ahora por alguna razón estaba recibiendo menos poder, pero para fortuna de aquel hombre, aún tenía otra forma de atacar. El arma predilecta de los nigromantes. Cahill apuntó su mano hacia Neya, y fortalecido por los efectos del collar que colgaba de su cuello. Al ver ese gesto, Pavel mandó una intensa lluvia de flechas hacia Clementine para ganar tiempo, y después dejó caer otra sobre Cahill, que fue protegido por sus no muertos. Un pequeño destello nació de la mano del nigromante, y el corazón de Pavel se detuvo en ese instante. Bola de fuego. Una esfera, una enorme en comparación a las que eran comunes, salió disparada de la mano de Cahill. Era un hechizo del 3er nivel potenciado por las estadísticas de un hombre que comenzaba a acercarse al territorio de los héroes. El fuego se dirigió a Neya, pero por gracia del destino, uno de los zombies que la perseguía se interpuso en el camino. La bola de fuego explotó antes de alcanzar a Neya,
Pero aún así el fuego la alcanzó. Neya rápidamente se deshizo su capa, y de arrojo al charco de sangre de Remedios para apagar el fuego de su espalda. El nigromante, cegado por su propio fuego, no pudo ver el desarrollo de los acontecimientos, pero Pavel y Clementine sí pudieron. «Aléjate de ahí». Gritó alterado Pavel. «Sigue viva. Tiene la espada». Gritó Clementine mientras esquivaba las furiosas flechas de Pavel. Neya se levantó. La tela que cubría su espalda se calcinó, sufrió quemaduras sobre la superficie de su piel que ahora estaba manchada por la sangre de Remedios. Seguramente la chica sufriría una infección severa si sus quemaduras no eran desinfectadas pronto, podría ser que le quedaran cicatrices horribles en ella. Pavel se preocupó por su pequeña y tan solo quería arrojarse para atenderla, pero la constante amenaza de Clementine no le permitió dejar de disparar flechas. Neya estaba herida, le dolía, pero se puso de pie y vio que sus piernas habían salido ilesas. Lucia la miró a Neya con furia por captar la atención hacia ella. Pero al ver que la joven escudera se puso de pie, y comenzó a correr hacia su madre Rena, Lucia maldijo su propio egoísmo. No se había dado cuenta. Con la espada sagrada en sus manos, Neya corrió hacia su madre, la única paladina en la que confiaba para usar esa espada. Pero para su infortunio, en su camino estaba Clementine, y si se acercaba demasiado ella, cúbrela. Ordenó Lucia a su golem. El golem de piedra se apartó de su ama. En ese momento Cahill tenía un tiro limpio para matar a Lucia y Remedios. Sin embargo, sus prioridades estaban claras. Cahill apuntó su mano de nuevo hacia Neya. Clementine, una vez vio cerca a la joven, se dispuso a atacarla, pero la lluvia de flechas la retrasó, y el golem rápidamente llegó para cubrir a Neya. La asesina asestó golpes demoledores al golem, que comenzó a desmoronarse, pero para cuando se había encargado de él, Neya ya estaba más adelante. Cahill no quería gastar mana propio, aún debía usarlo para tratar con amenazas más grandes, pero comprendiendo que esa espada podría romper este balance, dejó todo atrás y disparó otra bola de fuego potenciada por sus amuletos y estadísticas. Y esta vez los zombies que ahora estaban calcinados no podrían proteger a la chica. Sin embargo, la bola de fuego no tomó por sorpresa a Pavel. El hombre cargó una flecha en su arco y cantó un hechizo especial. Anular. La flecha salió disparada hacia la bola de fuego, y antes de que el hechizo estallara o tocara en ella, la flecha se inmoló, y la bola de fuego desapareció. ¿Qué? Gritó el nigromante, que no comprendía por qué su hechizo se había esfumado. Sin embargo, en el momento en el que la bola de fuego desapareció, Pavel sintió un gran dolor en su corazón, sentía que se quedaba sin aliento, el cuerpo le dolía, la visión se le nublaba. El hechizo, anular, consumía la misma cantidad de mana que el hechizo que cancelaba, y el arquero, que ya no tenía demasiado, se quedó completamente en ceros, y su cuerpo le pasó factura por haber usado más mana del que tenía. En otras circunstancias Pavel se hubiera desmayado al instante, pero por la amenaza de la Dama Negra, y por la idea de que ésta podría asesinar a su amada hija, Pavel, en un esfuerzo sobrehumano, levantó su arco y siguió disparando flechas hacia Clementine, mientras torpemente se metía en la boca un frasco con una poción para regenerar estamina y mana. El nigromante, Cahill, disparó una nueva bola de fuego, y el dragón esqueleto mandó un coletazo hacia Neya, pero ya era tarde. Neya ya estaba a la distancia correcta. Usando una habilidad marcial para aumentar su velocidad, Arias se interpuso entre Neya y ambos ataques. Arias recibió las bolas de fuego con sus enormes escudos. Recibió el coletazo del dragón y tras recibir ambos ataques determinó que su brazo derecho estaba roto, pero Arias sonrió. Neya arrojó la espada santa, y después de eso corrió al tejado donde se encontraba su padre para ya no ser una molestia, también para poder tomar algunas de las opciones que éste tenía. Rena soltó el arma que la había acompañado durante muchos años. La dejó caer al suelo e hizo algo que según las leyes del Reino Santo le debía costar la vida. Sin ser la portadora elegida, Rena tomó la espada santa entre sus manos. Arias, una última vez. Le gritó Rena al joven con los escudos. Switch. Gritó Arias. Arias y Rena cambiaron de posiciones. El herido joven con los escudos ahora estaba en la retaguardia, y Rena ahora estaba a unos pasos del dragón esqueleto. Arias cayó desplomado ya sin fuerzas. Ese último cambio agotó todo de él y simplemente se desmayó. Cayó al suelo y confió en la mujer junto a la que estuvo peleando toda la noche. Rena tomó la espada santa entre sus manos.
Neya creía que esta arma era definitiva por su habilidad especial, pero un paladín experimentado sabría la verdad de esta. La espada sagrada tenía un filo asesino y estadísticas de daño masivas. Temerosa de que el dragón pudiera también anular la habilidad especial de la espada, Rena hizo uso de las últimas reservas de mana que le quedaban. Recuperación menor. Gritó al dar su primer paso hacia el dragón. La mujer no vio sanadas sus heridas, pero pudo sentir la fuerza volviendo a su cuerpo poco a poco. Aceleración de flujo. Una vez recuperado su cuerpo, la paladina activó su arte marcial más poderosa y aprovechando el impulso, Rena saltó hacia el cuello del dragón esqueleto. Una vez lo tuvo a distancia. Fuerza contra no muertos. La espada sagrada brilló, pero no era la habilidad especial de esta lo que la fortalecía, sino el último hechizo de Rena con el poco mana que a esta le quedaba. Cahilt ya no pudo atacar debido a la presencia de su propio dragón. Debido a la aceleración de flujo, la bestia no muerta no pudo reaccionar a tiempo, y aquella mujer, la madre de Neya, le rebanó el cuello al dragón esqueleto. Los huesos se rompieron, la cabeza se separó del cuerpo, las luces en sus ojos se apagaron y antes de que Cahilt pudiera sanarlo, debido al daño masivo de la espada, el dragón esqueleto cayó muerto. El golpe de un arma correcta al enemigo correcto, en manos de una usuaria apropiada. Mientras caía al suelo, Rena le reconoció a su hija su gran valor e ingenio. También reconoció a la chica que admitiera su propia debilidad, pues Neya, ni siquiera por un segundo pensó en usar la espada ella misma. Bien hecho, soldado, dijo Rena desde el fondo de su corazón, para la hija que hoy los había salvado. Clementine ya estaba dando la batalla por perdida, y pensó en la manera de convencer a las sirvientas para que salvaran a Cahilt, y a ella. Las rosas azules vieron alegremente cómo la gente del Reino Santo ganaba su pelea. A la vez que Leona se recuperaba, y se ponía de pie para unirse a la batalla. Habían ganado, el débil balance se había roto, y ahora la victoria estaba en sus manos. Estaban seguras de que el efecto de la espada sagrada podría asesinar al Caballero de la Muerte. Estaban seguras de que la Dama Negra caería ahora que no estaba el dragón esqueleto que la protegía, y Evileye podría atacarla con su magia. La victoria había sido alcanzada, cuando los guerreros festejaron antes de tiempo. Algo llamado estupidez les devolvió la mirada, y se burló de todos ellos. En ese momento la razón por la que Cahilt recibía menos energía se presentó. Un estúpido príncipe inexperto en temas de guerra, y un noble buscando hacer crecer su poder hicieron caso omiso a los malos presentimientos de Catrias, el brillante estratega. El ejército de 100.000 hombres de Reestice se hizo presente. ¡Idiotas! Gritó Lacius al ver que los soldados rodeaban la plaza. Lárguense imbéciles. Gritó Furika Gagaran. Petami RDA. Maldijo Pavel, asustando de esa manera a su hija. Neya vio al ejército rodearlos. Nadie más que Cahilt había notado que se acercaban, incluso Pavel en las alturas del tejado, por preocuparse por su hija, y la Dama Negra no lo había notado. Por estar enfrascados en sus batallas ninguno notó al ejército acercarse, pero estos, para los guerreros veteranos no eran refuerzos, eran la materialización de la estupidez y la inexperiencia. Era algo que solo una imbécil crónica como Remedios podría considerar. Era una decisión tomada por los ignorantes de la batalla. Dado que los principales guerreros del reino murieron contra Clementine, no quedó ninguno que pudiese informarle a los líderes del reino sobre lo estúpida de esta decisión. El ejército real rodeó la plaza. Los arqueros alzaron sus arcos y apuntaron al nigromante en el centro de la plaza, pero en ese instante Clementine se burló de todos los presentes. Y Cahilt sonrió alegremente. Todos junto a mí. Todos los no muertos de Cahilt volvieron a él, e incluso Clementine, mientras evadía las flechas, se acercó hasta su compañero. Las rosas azules intentaron detenerlos, pero el Caballero de la Muerte y el dragón cubrían demasiado terreno. Rena no pudo iniciar su persecución de inmediato ni pudo iniciar un nuevo ataque al instante. Ya no era tan joven y esta larga batalla, además de usar artes marciales, le habían hecho demasiado daño a su cuerpo. Una vez se vio rodeado por sus aliados, Cahilt extendió su mano y apuntó al ejército. Fuego. Ordenó el segundo príncipe del reino, y mientras Cahilt y sus no muertos recibían el insignificante ataque, al nigromante ya no le importó usar su propia mana o el poder del orbe. Con un solo hechizo Cahilt condenó toda la batalla. Bola de fuego.
Tras ver llegar a las tropas, y a dos idiotas sonrientes dirigiéndolas, los guerreros maldijeron los nombres del segundo príncipe y el marqués, quienes víctimas de su propia soberbia y estupidez, llegaron con intención de robarse la gloria de los paladines y aventureros que derramaron su sangre esta noche. Aquellos pobres novatos creyeron que nada ni nadie podría hacer frente a grupos tan poderosos como lo eran las Rosas Azules o la unidad liderada por Remedios. Creyeron que el nigromante y su dama negra ya no serían amenazas, pensaron que el cansancio haría mella, y estos no podrían plantarle cara a la paladino las aventureras. Pensaron que se encontrarían con enemigos y aliados debilitados, creyeron que podrían llegar a dar el golpe de gracia, y robarse la gloria al realizar tal hazaña. Pero al llegar a la plaza se encontraron con el cuerpo de Remedios Custodios muy herido y tirado en el suelo, con una druida a su lado que luchaba por mantener a la capitana con vida. Vieron a un arquero sobre el techo bebiendo pociones como un desquiciado, mientras a su lado se encontraba una joven con algunas quemaduras en su cuerpo y con la ropa ensangrentada. Vieron a una poderosa paladina torciendo su cara por el dolor, consecuencia de la larga batalla, y a pocos metros de ella, un guerrero gigante con 2 escudos se encontraba igualmente derrotado en el suelo. Vieron a las Rosas Azules exhaustas y con la mirada llena de miedo, mientras protegían a una joven chica que se encontraba débilmente recuperándose a pocos metros. Al llegar a la plaza, el ejército, los nobles y la realeza, se toparon con el enemigo aún con fuerzas. Poderoso se erguía un dragón esqueleto, la dama negra aún seguía con vida, y una bestia, encarnación de la brutalidad, un caballero de la muerte, protegía a su maestro. Y el propio nigromante, aquel que se encontraba rodeado por un ejército que amenazaba con derrotarlo, dirigió una mirada burlona a todos esos hombres que temblaban de miedo, y encontrones, aquel maligno hechicero rodeado por héroes y aventureros, se rió burlonamente de todos ellos. Fue solo entonces cuando el marqués y el segundo príncipe entendieron la gravedad de su error. Fue solo entonces cuando vieron que habían llegado a una batalla que no les correspondía, donde incluso los héroes más poderosos y los más grandes guerreros podían caer muertos. Y apresuradamente el segundo príncipe deseó iniciar la retirada, pero antes de que siquiera lo lograra, antes de que pudiera corregir su error, el nigromante alzó la mano y con unas pocas palabras los condenó. Bola de fuego. Dijo Cají tenuemente, y de la palma de su mano, una chispa nació. Quienes sabían lo que seguía, ordenaron rápidamente a los soldados, antes de que siquiera el segundo príncipe pudiera reaccionar. Aléjense. Les ordenó Laquius a los presentes mientras corría en un intento en vano por detener el ataque. ¡Corran! Les gritó Pavel desde el tejado mientras recargaba una nueva flecha, pero esta vez no la disparó. Pavel comprendía que de anular otra vez esa clase de hechizo, su muerte sería segura, y por más que quisiera detener los actos del nigromante, para él eran más importantes su vida, su nación, y sobre todo, su familia. El arquero le gritó a su corazón que no podía permitirse morir frente a su amada hija, y por esa razón permitió que todo se saliese de control. Cristal. Evileia intentó convocar una barrera para proteger a los soldados del ejército, pero la magia de tierra era lenta, y el fuego del nigromante fue disparado en un parpadeo. Los soldados de primera línea fueron los más afortunados, aquellos tan solo vieron el destello y casi al instante murieron calcinados. Los que estaban detrás de ellos fueron quienes tuvieron tiempo para sentir el dolor de las quemaduras antes de morir por el shock. Pero quienes se llevaron lo peor, fueron quienes después del ataque sobrevivieron. Gritaban y vomitaban sobre el suelo. Sus líquidos se escurrían a través de sus heridas y las ropas que llevaban, ya derretidas, se fundían con la piel, y prolongaban la agonía. El golpe del nigromante fue devastador a un nivel psicológico. Pero al ver que el ataque había derribado a tan solo 40 soldados, una cifra insignificante, el segundo príncipe sonrió aliviado. El enemigo no era tan fuerte como lo hacían ver sus no muertos. No muertos que no tenían habilidades en área, y podrían ser derrotados por los números del cuantioso ejército. Sin embargo, pese a sus bajas posibilidades de victoria, el nigromante seguía sonriendo, y los guerreros sumamente nerviosos parecían prepararse para un nuevo ataque. Raven no entendía por qué el nigromante parecía tan feliz, tampoco pudo entenderlo el segundo príncipe. ¿Qué había oculto? ¿Por qué los guerreros de élite parecían tan asustados por esta situación? Fue entonces cuando la respuesta llegó de la boca de un soldado aterrorizado. El hechicero.
Gritó aterrado uno de los guerreros de la banda de Gazef. La del cabello rubio es la mujer que derrotó al capitán. Señaló uno de los soldados a la dama negra, cuya sensual figura y caballero dorado eran visibles. Fue entonces cuando la situación se volvió obvia. Los soldados de este ejército ya tenían miedo por enfrentarse a los conquistadores de carne, y entre estos había quienes sobrevivieron al ataque donde fue capturado el capitán Stronov. Los soldados con una moral ya demasiado frágil por los acontecimientos recientes, los hombres con el corazón roto por haber perdido a su héroe, rápidamente cayeron en la desesperación y determinaron que el nigromante no era otro que aquel que con un solo hechizo acabó con un ejército, y reconocieron a la dama enmascarada, como aquella que derrotó al guerrero más poderoso del reino. Remedios. Custodios. Está muerta. Gritó de nuevo a uno de los soldados entre las filas al reconocer el demacrado cuerpo de la paladina sobre la plaza. Para quienes escucharon eso, y pudieron ver a la mujer de cabello dorado, se volvió una verdad que aquella era la dama blanca que había vencido al poderoso capitán. Calma. Calma. Ordenaban el marqués y algunos generales. Sin embargo, para su mala suerte, el hechizo del nigromante había desencadenado el pánico, pues aquellos que murieron por el fuego rápidamente se levantaron como no muerto. Dejó salir débilmente uno de los zombis aún cubierto por las llamas. Gritó con horror el soldado que lo veía acercarse hacia él. El soldado aterrorizado derribó a algunos de sus compañeros, quienes en consecuencia fueron rápidamente atrapados por el pequeño grupo de zombis que se arrastraban por el suelo. Las llamas que los cubrían los hacían más lentos pero más peligrosos, y en cuestión de segundos algunos nuevos soldados fueron asesinados, y se unieron al ejército no muerto de Cajilt. Quienes vieron aquella escena finalmente perdieron el valor, algunos se congelaron en su lugar, otros comenzaron a gritar, pero finalmente, el instinto de supervivencia se sobrepuso a cualquier valor o idea. Y los soldados ya desmoralizados y muy cansados comenzaron la huida. No importaba cuánto los oficiales ordenaran, no importaba cuánto amenazaran a los conscriptos, estos huían de manera desordenada, derribando y pisando a sus compañeros en el proceso. De esta manera, muchos fueron asesinados al servir como tapete para sus compañeros. La situación ya mala fue empeorada cuando Cajilt atacó de nuevo. Pero esta vez no con fuego. El caballero de la muerte, impulsado por las órdenes de su amo, se lanzó contra el cuantioso ejército y comenzó a destrozarlo. El caballero despedazó a cuantos hombres se le cruzaban, y sus víctimas de nuevo se levantaban como espectro a su servicio. Los gritos de agonía aterrorizaron a los pobladores refugiados en sus hogares, y el pánico se hizo presente en cada alma. El horror gobernaba sobre una batalla ya ganada, y el orbe negro del nigromante, que hasta hace unos momentos se veía tan tenue y apagado, ahora brillaba con un aura de color obsidiana. Sin embargo, ya que el caballero de la muerte no estaba, Gagaran y Tia se lanzaron en un ataque suicida hacia el nigromante. El ataque de las aventureras fue recibido por el dragón, pero una vez esa criatura se ocupó con ellas, Lacus y Evileye dieron la vuelta para atacar al nigromante frente a frente. Cajilt, sin embargo, al ver a la poderosa hechicera de tierra, convocó un nuevo enemigo, uno ideal para ella. Una masa negra salió de la esfera negra. No. Gritó horrorizado Evileye. Un nuevo caballero de la muerte nació. Ya sin demasiado mana por haber estado combatiendo al caballero de la muerte que ahora masacraba al ejército. Lacus se arrojó con su espada negra entre manos, una espada que lamentablemente tenía una habilidad poco útil contra seres malvados. Pero con ella enfrentó al legendario no muerto mientras Evileye la bufeaba. Clementine por su parte vio con desafío a Rena, que sostenía la espada sagrada, mas entonces de nuevo comenzaron a llover las flechas sobre ella, solo que ahora, con tanta energía negativa en el aire, contaba con que su compañero al fin pudiera ayudarla. Y así fue. Cajilt no le falló. Maximizar. Magia. Protection against arrows. Recito el nigromante un bufo especial para Clementine. Las flechas lanzadas por Pavel pronto comenzaron a rebotar contra una barrera invisible en el aire. Mierda. Se dijo lleno de odio el arquero. Ya no servía de nada, Pavel había quedado inutilizado, y con esos 3 esqueletos con grandes escudos en el camino, ya tampoco podría herir al nigromante. La pelea había terminado para ellos y debían retirar. Y aunque la decisión sonó completamente cobarde, Pavel se dijo a sí mismo que ellos ya habían derrotado a un dragón atemorizante, y que eso tendría que ser suficiente para la gente del reino. Retirada. Retirada.
Guión. Gritó Pavel a sus compañeros, y con esas palabras incluso las rosas azules perdieron la esperanza. Lucia vio a su sobrino en el suelo ya sin las fuerzas para levantarse, vio a Remedios demasiado lejos de recuperarse y determinó que era todo para ellos. Lucia convocó 2 golems, uno para llevar a Remedios y otro para cargar con su sobrino. Y con eso se quedó sin mana para pelear. Rena por su parte no tuvo problemas con esa orden, al final la paladina era obediente y respetuosa de sus superiores, además, sabía que pelear aquí era una completa estupidez por cómo se habían desarrollado las cosas. Rena pensó que esta situacional desventajosa ya no eran un trabajo para un grupo tan pequeño como lo eran ellos, y que ahora las opciones más lógicas serían contratar a todos los equipos de aventureros que se podrán, llamar refuerzos desde el Imperio, rogar porque se presentara Paladine, e incluso solicitar apoyo a la teocracia, y pedir que marcharan hacia Rantel sus famosas escrituras. Rena también consideró que las rosas azules pronto se darían cuenta de esto, y tan solo se limitarían a cubrir la retirada mientras ellas mismas huían. La paladina entonces se dispuso a proteger a su marido, su hija y a sus compañeros en la retirada con ayuda de la espada sagrada, mas entonces, algo hizo que la mujer ya no pudiera obedecer a su lógica. Leona, ya recuerda de sus heridas gracias a las opciones de las rosas azules, se levantó con un grave sentimiento de culpa, pues su vida había sido salvada por esas mujeres después de que su propia compañera la abandonara. La joven paladina, fanática de la justicia incomprensible de la orden, hizo lo que Remedios, la heroína de la joven chica, hubiese hecho. La paladina recién recuperada tomó con fuerza su espada encantada y aprovechando que todos los demás peleaban, evadió a los no muertos y se dirigió hacia el nigromante. Leona. Retirada. Le gritó furiosa Rena a su subordinada, pero esta pareció no escucharla o fingió no hacerlo. Clementine entonces, aprovechando que ya no existía un molesto arquero acosándola, se colocó en su posición favorita, se preparó para lanzarse, y con la fuerza titánica arremetió contra la paladina que ya se encontraba aturdida por la larga batalla de esta noche. El acero chocó, la espada sagrada resistió, pero no lo hicieron así las manos de Rena. Por el impacto, huesos de la mano se rompieron, Rena redujo su agarre sobre la espada, y por la titánica fuerza del impacto, la espada salió disparada. Madre. Gritó con horror Neya, y antes de que su padre se lo impidiera, la chica bajó del techo asustada, y se dirigió a la espada sagrada. Clementine vio a su enemigo desarmado, y en un movimiento que parecía desesperado, torció su cuerpo y apuntó su arma hacia el cuello de la paladina. Rena era ya demasiado vieja para los estándares de una guerrera. Sus mejores años habían quedado atrás, y en algún momento maldijo haber nacido mujer. Envejecía más rápido de su esposo, envejecía más rápido que sus compañeros, y pronto la idea de volver a casa y formar parte de las fuerzas de entrenamiento sonaba más atrayente que sostener combates contra heteromorfos y semi-humanos. Rena pensó que entonces podría hacer un mejor trabajo. Creyó que por eso había escogido a Leona para esta misión. Sus días en combates estaban terminados, y ahora su deber era entregar una nueva generación. Quizás incluso podría ayudar a su hija a cumplir su sueño de volverse paladina. Reía Clementine imaginándose el horror en la cara del arquero cuando viera a esta mujer morir. Madre. Gritaba la hija desesperada. Pero Pavel, él, no se preocupó por esa mujer. En ningún momento se preocupó por la mujer que amaba. ¿No sintió temor por la muerte de su esposa? Es obstinada, orgullosa y testaruda, pensó Pavel mientras recargaba flechas para cubrir a Leona y Neya. Rodeada de enemigos, una vez que sus aliados hubiesen caído, solo así va a morir esa mujer, pensó Pavel mientras disparaba al cielo sus flechas. Rena dio un paso atrás, y el ataque de Clementine falló. Rena vio a la dama negra con desdén, y con un aire superioridad. Ella estaba acostumbrada a pelear contra cosas más rápidas que Clementine, quien ya estaba demasiado cansada por los múltiples enemigos a los que enfrentó esta noche. Tantas tiempo peleando agotaron su mente, tanto tiempo esquivando y bloqueando las flechas de Pavel le agotaron las fuerzas. Rena estaba debilitada, pero también lo estaba la dama negra. Clementine arremetió contra Rena múltiples veces, pero ésta se alejaba antes de que los ataques la tocara. Y por su orgullo Clementine siguió, si asombran ella lo observó. Y una vez la joven escudera tuvo en sus manos la espada sagrada, en vista de que su madre tenía las manos moradas, abandonó la idea de entregar esta arma,
y cambió por completo su objetivo. Neya corrió con valor hacia el peor de los enemigos. Leona se encontraba intentando derrotar a los guerreros esqueletos con escudos. Cahilt estaba recitando sus hechizos y Pavel seguía acosando al nigromante con sus tiros. Esta vez no había un golem que cubriera a Neya, esta vez los gritos de los soldados, y el pánico en el aire anularon sus sentidos excepcionales. El dragón con una brutalidad arrolladora lanzó por el aire a la niña, y la guerrera con el martillo se vio sola en el combate contra la criatura. Evileye entonces vio el panorama desde las alturas, vio a la joven escudera con la espada, y le apostó todo a la niña equivocada. Neya tenía conciencia de su propia debilidad, pero la aventura no. Aumento de habilidad. Gran aumento de habilidad. Evileye recitó hechizos poderosos para potenciar a la escudera con la espada sagrada. No. A ella no. Neya. Gritó Pavel para que la hechicera no siguiera. Pero a la aventura no le quedaban más opciones. Desde su posición el caballero no muerto detenía sus ataques. Si ascendía el dragón la masacraría. Y ahora mismo veía a Leona distrayendo a los esqueletos con escudos, y tenían que actuar antes de que el nigromante llamara a una nueva criatura no muerta y con dolor. Ante la idea de ver a sus nuevas amigas muertas, hizo caso omiso a los gritos de un padre desesperado, y accionó habilidades que desde hace mucho había sellado. Un brillo rojo destelló desde el interior de la máscara de la aventura. Susurró Evileye. Encanto. Mandato de la princesa. Mata al nigromante, Neya. La vampira que se escondía tras esa máscara hizo uso de una habilidad única para las más poderosas criaturas no muertas. Neya vio su cuerpo arder, múltiples brillos la recubrieron y con una decisión y voluntad ajena a ella, se lanzó con valor hacia el nigromante descubierto. Cahilt observó a la joven acercarse a una velocidad de miedo. Neya. Pavel saltó desde su tejado y corrió desesperado hacia su hija. Rezó a sus dioses que nigromante le tuviera piedad a su pequeña, que la arrojara, que la alejara pero que no la matara. Neya pasó a través de los esqueletos que retenía Leona. Se encontró a poca distancia del nigromante, y se esperó a que una nueva criatura saliera en su defensa. La espada brilló. Neya ahora podía ver el blanco en los ojos de Cahilt. Esos profundos ojos negros que no demostraban miedo. ¿Por qué sonríe? Fue el pensamiento de la joven escudera al ver el rostro de su enemigo. Neya. La sangre corrió por el filo de la espada. El brillo se apagó después de que el metal sagrado atravesara el corazón del nigromante y con una sonrisa en su rostro, el fuego de la vida en Cahilt se apagó. El orbe negro explotó, se rompió y el cristal cayó al suelo. El hechizo de Evileye se desvaneció una vez la orden fue cumplida, y cansada, confundida, Neya se preguntó. Gane. Signo de interrogación, signo de exclamación OE. O signo de interrogación, signo de exclamación EOD. L. 550. 550. 550. 550. 550. 550. Rápidamente la paladina sintió una gran opresión en su cuello. Un círculo rojo con múltiples símbolos se encendió en el suelo. La carne del nigromante comenzó a hervir, y derretirse. La espada sagrada hundida en su pecho se fundió con la oscuridad que había sido liberada del orbe negro, y se transformó en el báculo maldito de un hechicero. La transformación del ítem alertó a las mujeres que flotaban lejos. Sáquenla de ahí. Ordenó Yuri Alpha. Y varios ninjas se dirigieron a Clementine para sacarla. Rena tan solo pudo ver de manera incomprensible cómo la guerrera dejaba de moverse, y posteriormente flotó lejos. Pavel corrió desesperado hacia su pequeña hija, Leona. Las rosas azules y la propia vampira tras la máscara sintieron el aura obsidiana que despedía una nueva criatura no muerta. Neya fue la primera en poder verla. Neya vio un par de luces púrpuras en aquellas cuecas, vio a la oscuridad encarnada en esa mirada. Vio a esa grotesca criatura retirar el báculo que alguna vez fue una espada de su cuerpo. Los ojos de los caballeros de la muerte, y el dragón esqueleto cambiaron de rojo a púrpura en un solo momento y la brutalidad de sus acciones creció. Gagaran pronto salió volando por el golpe del dragón. Lacus sintió que sus brazos se rompían cuando detuvo un golpe del caballero no muerto. La extraña criatura encendió su báculo con un aura negra, y enterró profundamente el artefacto en el pecho de Neya. La escudera gritó y pataleó hasta que la fuerza la abandonó. Cuando dejó de moverse,
El nigromante la soltó. Neia. Las lágrimas de un padre cayeron sobre la plaza. La esperanza fue perdida. El ritual fue completado a la 1 de la mañana. Pavel cargó su arco ya sin enemigo. Rena recogió su espada original del suelo. Y mientras eran observados por ese nigromante no muerto, miraron el cuerpo de su hija a un lado. Ya no había retirada.